Hermanos, tenemos un Dios maravilloso, grande, poderoso, soberano. Algo de lo que está pasando en el mundo ha sido impresionante y espectacular. ¿Sí han visto las noticias? Lo que está pasando, por ejemplo, en Venezuela. Hermanos, fue algo terrible. Y no sé si vieron las noticias, pero había un grupo grande en diferentes partes de Venezuela clamando a Satanás y gritando que tiemble la tierra. No sé si lo vieron. En ese momento estaban gritando que tiemble la tierra y viene el terremoto en Venezuela, hermanos. Tenemos un Dios maravilloso, precioso, y vemos cómo Él controla el mar, controla el viento y puede hacer el mundo en un momento. El universo tan grande y tan inmenso Él lo puede hacer como Él quiere, y Él controla todas las cosas. Por eso estamos diciendo que es un Dios soberano. Pero la palabra de Dios nos enseña en los salmos, por ejemplo el Salmo 86, el Salmo 103 y el Salmo 145. Él es lento para la ira. Hermanos, Dios está airado con el pecado. Pero la idolatría es algo categórico que Dios castiga, hermanos. Y el mundo ha estado ofendiendo a Dios de una y otra y otra y otra manera. Y me pongo a pensar, mi Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Dios ha tenido mucha misericordia del mundo en general. Pero también me pongo a pensar, hermanos, y digo, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo ante mi Señor? Porque hay veces que criticamos y decimos, ese pueblo de Israel, qué bárbaro. ¿Cómo es posible de que no obedecía a Dios? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, teniendo las maravillas de Dios, no le obedece? ¿Cómo es posible que hoy en día en el mundo vean quién es Dios y que ya hay tanta información acerca de Dios y cómo lo aborrecen? Y luego me pongo a pensar, ¿cómo es posible que yo, teniendo la palabra de Dios, creyendo en mi Señor Jesucristo, siga ofendiendo a mi Señor? Por eso dice la Escritura, Dios es grande en misericordia. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a cantar con todo nuestro corazón. Lo que decía también el salmista, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él.
Bendito Rey y Padre Celestial, alabamos tu nombre, Señor, con todo nuestro corazón, con la certeza de que tú nos oyes, Padre.
palabra, Señor, siempre está presente en nuestra mente y nuestro corazón. Y cantamos con pleno conocimiento, Dios, de que sin ti estamos perdidos. Decía el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos sin ti, Señor? Eres tú quien tienes palabras de vida. Gracias, Dios, por darnos salvación. Gracias por darnos perdón. Gracias por hacernos tus hijos, sin merecerlo, Dios. Por pura gracia, Señor. Eres el gran Rey que vive entre nosotros. Y perdónanos, Dios, porque en ocasiones no te respetamos como el gran Rey. Hay un gran Rey entre nosotros, que todos nos reciban hoy. Habitará en alabanza, habrá perdón.
Señor, esperamos con ansia, Señor, que vengas por tu iglesia. Padre, es inminente tu venida. Padre, es inminente que tu palabra se siga cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Y confiamos en ello, Padre. Señor, pedimos porque sigas obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Que cada uno de nosotros, Dios, con un corazón honesto y sincero, sea un adorador genuino. Porque tú lo buscas, Señor. Y que te adore en espíritu y en verdad. Padre Santo, gracias por estos momentos que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Creo que todavía dormidos. No, va de nuez, voy subiendo. ¿Cómo están? Buenos días. Excelente. Ok, pues siempre es hermoso el poder alabar a Dios, pero a veces, ¿qué tanto meditas en todo lo que estás declarándole al Señor a través de tu canto? Vamos a cantar que Él es Rey sobre todo Rey. ¿Él reina en tu vida realmente? Esto lo refleja nuestra vida, mi hermano. Déjame hacerte una pregunta. ¿Realmente vivimos o vives, obviamente yo soy incluido, para glorificar tu nombre? ¿Realmente la forma en que vives testifica la obra de Cristo en ti? Es claro para los que están en tu entorno que todo lo que tú haces, lo haces para honra de Dios. Que todas tus acciones también apuntan hacia su gloria. Muestras que tu misión en este mundo es clara para ti. Todo esto lo muestras en la forma en que vives. Tanto tienes la certeza real. Cuando hablo de una certeza real es algo que puedo expresar a través de mis acciones, en la forma en que vivo. Y todo proviene de Dios en tu vida, incluyendo tu llamado al servicio. ¿Sabes? Hoy la Escritura precisamente nos va a desafiar bajo esta situación. De que tú y yo tengamos claro que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos viene de Dios, incluyendo todo lo que poseemos. Todo, absolutamente todo, debe de estar orientado hacia su gloria. De forma que los talentos y los dones que pudiéramos tú y yo a tener, Dios nos los ha dado, nos ha regalado estas capacidades, estas aptitudes para ser utilizados como testimonio de la gracia, de la grandeza de Dios en nuestra vida. Porque hay un problema, mis hermanos, cuando tú y yo no estamos utilizando nuestros dones por el motivo que sea. Podríamos platicar cualquier motivo y te puedo garantizar que todos son pretextos. Es una manera de decirle a Dios, Dios, tus regalos no me sirven. De nada sirven tus dones puestos en mí. O peor aún, le estamos diciendo, no los quiero utilizar. Y a veces ese no los quiero utilizar es que me merezco algo más de lo que tú me has dado. Porque hay algo importante que hoy vamos a estar viendo, es que para nosotros no debe de ser fundamental, no debe de tener la importancia que a veces sí le llegamos a dar, el papel que Dios nos da a realizar, a llevar a cabo. No es importante que yo resalga, no es importante que sea mi nombre el que sea reconocido, es su nombre. Por lo mismo, hoy Dios nos va a hablar sobre la humildad, sobre la manera en que tú y yo tenemos que vivir para servirle y para honrarle y para dar a mostrar su gloria al mundo, y no para satisfacernos a nosotros mismos.
no para nosotros tratar de llevarnos el conocimiento, no para que nosotros seamos los que seamos exaltados. Así es que es el tema de hoy. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te damos gracias, Dios bendito, por este nuevo día que nos has regalado. Gracias por la bendición que tenemos nuevamente y que tú nos das por podernos reunir como iglesia, como familia, como tus hijos, a seguir escudriñando la Escritura. Señor, danos sapiencia, danos ese anhelo de seguir caminando y de seguir avanzando en esta carrera en la cual tú nos has puesto y que pues a veces, Señor, lejos de sentirnos bendecidos, nos sentimos hechos a un lado o nos llegamos a sentir, Señor, que es demasiado para nosotros, como si tú no llevaras nuestras cargas. Señor, ayúdanos a caminar de la manera correcta, humildemente, no tratando de quitarte la gloria o tratando de nosotros seamos los que seamos reconocidos por los demás, sino que sea tu nombre el que es reconocido, porque tuya es la obra, Padre. A través de Cristo, tú viniste a darnos una nueva oportunidad únicamente por gracia, porque no lo merecíamos, Señor. Sin embargo, tú lo hiciste, y lo hiciste en Cristo, entregando a aquel varón perfecto, sin mancha, sin pecado, para dar su vida como pago por nuestro pecado, Señor. Esto nos debe de llevar a la humildad, Señor, porque no somos nosotros los que hayamos hecho algo, sino eres tú a través de Cristo. Que hoy, Padre, la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a poderla vivir de la manera correcta. En nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Ok, obviamente la semana pasada no vimos nada del Evangelio de Juan por motivos del Día del Padre. Espero que se la hayan pasado bien todos los papás. Y bueno, continuamos con el capítulo, hoy lo retomamos con el capítulo 3, versículos 22 en adelante. ¿Recuerdas? Lo vimos hasta el 21 la vez pasada. Continuamos desde el versículo 22 y dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Nuestra primera encabezada: acepta tu lugar en Cristo. Dada terminado esta maravillosa reunión que el Señor tuvo con Nicodemo, ahora Jesús se dirige hacia Judea, va con sus discípulos, y una de las tareas que empiezan a desarrollar ahí es empezar a bautizar. Entendiendo que no es el mismo bautismo que tú y yo hoy conocemos, porque el bautizo que ellos están llevando en ese momento, bueno, es el bautizo de arrepentimiento, el cual es el mismo bautizo que Juan el Bautista ha venido realizando. El bautizo cristiano que tú y yo conocemos, ese se da hasta después de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este es el mismo tipo de bautismo que Juan ha venido haciendo, el cual él predicaba para arrepentimiento. Recordemos que Jesús también viene haciendo esta predicación, ¿verdad? Él nos decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Este es un bautizo que está preparando el corazón de aquellas personas que viven en ese tiempo para que llegaran hacia el Mesías, para que creyeran en las cosas que el Mesías vino a hablar, en las cosas que el Mesías vino a decir y las cosas que hacía. Por cierto, cuando lleguemos al siguiente capítulo, al capítulo 4, nos vamos a encontrar que Jesús no era el que bautizaba, sino eran sus discípulos los que están bautizando. De manera que entendemos que es Jesús haciendo simplemente una labor como de supervisión, ¿verdad? Hacia sus discípulos. Y bueno, esta es una manera también de que Jesús
da aprobación al bautismo que ha venido realizando Juan el Bautista. Así que tenemos a los discípulos de Jesús bautizando. Y muy cerca de ahí, los discípulos de Juan el Bautista y el propio Juan el Bautista también están bautizando. La Escritura nos dice que esto sucedió evidentemente antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Conoces la historia, sabes lo que pasó después de que fue encarcelado. Y hasta ahí todo parece ir caminando más o menos bien. Sin embargo, llegamos al versículo 25 y Juan, el evangelista, el apóstol, nos empieza a hablar de una discusión que hubo con los discípulos de Juan el Bautista y unos judíos. ¿El tema cuál es? La purificación. Y es evidente que era un tema que en su momento tenía que brincar, porque si conoces el Pentateuco, donde la ley es dada, los judíos tienen diferentes tipos de lavatorios muy similares a lo que es el bautizo. Evidentemente ahora está surgiendo un nuevo tipo de lavatorio para ellos, un nuevo bautismo. Ellos ya tenían ciertos bautizos que los propios esenios, ¿verdad? Aquellos que eran muy puritanos, que amaban la Torá, llevaban. Teníamos los lavatorios que los mismos fariseos tenían, ¿verdad? Aquellos que se caracterizaban por ser puros, por no estar cerca de ningún pecador. Alejaban de los paganos. Entonces los judíos ya tienen todo este tipo de lavatorios. ¿Por qué ahora tenerse que someter a un nuevo lavatorio impuesto por Juan el Bautista? Para los judíos este tema de purificación es un tema importante. Es por eso que evidentemente los judíos empiezan a replicar. No se nos dice qué pasó, no se nos dice si hubo algún tipo de acuerdo, no se nos dice en qué terminó esta discusión. Entonces Juan empieza a enfocarse que después de esta disputa, yo no sé si a lo mejor todavía molestos los discípulos de Juan el Bautista, llegan con Juan el Bautista a decirle: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Recuerdas las palabras de Juan el Bautista? Él había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ha dado un buen testimonio de quién es Jesús. Y ahora parece que a los discípulos de Juan no les está agradando que Jesús, aquel del cual había dado Juan el Bautista un buen testimonio, ahora está teniendo mayor éxito que ellos. Quieren acusar a Jesús frente a su maestro. Evidentemente hay molestia y quizás hasta celos. Ellos en su corazón seguramente tienen el anhelo de que sea el nombre de Juan el Bautista el que se oye cuando quieren bautizarse, cuando quieren practicar este lavatorio o este bautismo de arrepentimiento. Y entonces, ¿te imaginas la posición que empieza a ocupar Juan el Bautista en este momento? Judíos cuestionando su bautizo. Sus discípulos celosos de Jesús. Maestro, de aquel de quien tú has hablado bien, ahora está haciendo tu misma chamba y le está funcionando más a él. ¿Qué tanto a veces llegamos a sentir tú y yo este tipo de celos por otros? O a veces inclusive como iglesia. Cuando entendemos que a alguien le va mejor dentro del ministerio, empieza a hacer ese celo en nosotros, o esos celos, mejor dicho, en nosotros, de por qué él lo está haciendo mejor que yo tengo que prepararme más, o empieza a ver esa rivalidad absurda dentro de las iglesias o entre las iglesias. ¿Sabes? Esto es únicamente un obstáculo para nuestra fe. Porque entonces esto nos lleva a perder totalmente el enfoque. Pensamos que el éxito de otra persona o el éxito de otra iglesia depende de la capacidad de las personas, no de Dios. De hecho, nos podemos llegar inclusive a sentirnos amenazados y nos olvidamos de que somos un cuerpo que debería de estar trabajando en unidad. Por eso algo hermoso es la respuesta de Juan el Bautista.
Porque ¿cuál fue la respuesta? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hizo Juan? ¿Sabes qué, Pastor Hugo? Tráete otros músicos porque necesitamos tener una alabanza que retumbe en todo el desierto para que tengamos un servicio más espectacular. Miguelito, préndete la máquina de humo para hacer aquí servicios que realmente impacten a otros. ¿Sabes? Nuestra humildad debe demostrar nuestra verdadera identidad que debemos de tener como creyentes. Porque nuestro único anhelo y nuestro único propósito es mostrar a Cristo. Sin importar si hay alguien que por alguna razón, la que sea, destaque más que otros. Por el simple hecho de que todos debemos de trabajar para un mismo objetivo, que las personas conozcan a Cristo. Por eso hacemos lo que hacemos en esta iglesia. Por eso nos esforzamos en hacer lo que hacemos en esta iglesia. Entonces nuestro enfoque debe de estar exclusivamente en estar buscando oportunidades para llevar a la gente a los pies de Cristo, por encima de nuestros logros, por encima de nuestro lucimiento personal. Porque es más importante la misión que tenemos en Cristo, que debemos demostrar a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, más que destacar de manera personal. Por lo tanto, mis hermanos, nuestro ánimo debe de estar que todos pertenecemos y que todos estamos y ocupamos un lugar dentro de la obra de Dios. Mientras tú y yo estemos enfocados en eso, en que ocupar ese lugar, no importando cuál sea, y estemos bien enfocados en ello, va a ser importante porque siempre va a estar en todos, no solamente en algunos, en todos, la presión de encontrar o de buscar el reconocimiento o el éxito personal dentro del ministerio. Pero dentro del trabajo en la iglesia, tú y yo estamos llamados únicamente a señalar hacia Cristo, a vivir en humildad, tal como lo hizo Juan el Bautista, confiando en el Señor. Porque el propósito de nuestra vida es glorificar a Cristo. Recordando que la verdadera vida del creyente, la vida que es eficaz, únicamente se debe de centrar en el testimonio que damos sobre Él. Mostrarle al mundo la transformación que Él está haciendo en nosotros, por encima de nuestro lucimiento personal. ¿Cómo responde Juan el Bautista? Versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Encabezado, aprecia tu lugar en Cristo. Juan tiene muy claro que todo lo que ha estado sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Y este es un principio que la Escritura nos está recordando y nos señala en diferentes pasajes constantemente. Es importante porque esto nos va a ayudar a restarnos a nosotros mismos el mérito. Porque a veces tú y yo llegamos a tal magnitud de sentir que todo lo que hacemos, todos los buenos resultados, es porque soy muy bueno, soy un excelente pastor. Sin embargo, tú y yo debemos de tener claro que si hay algo bueno que hay en esta iglesia es gracias a Dios. Pero por otro lado, también por lo mismo, si entendemos que todo viene por parte del Señor, debemos de vivir agradecidos por todo lo que tenemos. Porque si hay algo que tenemos de manera personal en la iglesia,
tenemos un salón, tenemos un sonido, tenemos sillas, tenemos tantas bendiciones, es por nuestra gran capacidad de administración. Y Dios nos las ha dado. Y sabes, nos las ha dado a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras fallas. El problema que como personas, seres humanos, tenemos es que nos cuesta mucho trabajo a veces entender esto. Lo decimos de palabra, pero no lo entendemos como tal y no lo vivimos por lo mismo. Esto es un problema, no solamente de estos tiempos, sino durante la historia de la iglesia. Pablo lidió con la iglesia que más se lidió en el Nuevo Testamento, la iglesia de Corinto, con el mismo tema. Ellos buscaban los dones espectaculares, ellos querían lucir por encima de los otros. Pablo tiene que empezar a trabajar esa parte y escribe en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Pablo tiene que dejarles muy claro que si hay un don que recibimos como individuos, Dios nos lo ha dado no para nuestro lucimiento personal, sino para que lo pongamos en servicio para la iglesia. Por lo tanto, este don es porque Dios nos lo ha dado, no es el resultado de mi gran capacidad. Y pensar así lo único que hace es irnos y llevarnos hacia la soberbia. Tú y yo debemos de tener muy claro que es porque Dios nos ha bendecido. Cuando tú y yo realmente lo entendemos y lo vivimos, esto trae a nuestra vida humildad. El mismo Juan, evangelista, escribe en este mismo evangelio, capítulo 19, versículo 10, escribe: entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto es un principio bíblico y que está repetido en diferentes pasajes de la Escritura, porque el objetivo es que tú y yo comprendamos que la vida del creyente no se trata de él, de lo que puede obtener o de lo que capaz o de las grandes capacidades que tiene, sino nuestra vida se trata de Dios, de mostrarle al mundo las múltiples formas en que Él nos bendice. Él es quien orquesta todo, Él es quien supervisa todo. Cuando hablo de todo, hablo de absolutamente todo, incluyendo que hoy estás viviendo, aún la estés pasando mal. De manera que parte de lo que yo soy bendecido al ver esta iglesia, dar gracias a Dios. Porque Él ha sostenido ya próximo, en mes y medio estaremos celebrando nuestro 9º aniversario. Y si esta iglesia ha podido sobrevivir por estos 9 años, a pesar de una pandemia, a pesar de que nos han corrido de diferentes lados, es por gracia de Dios. No es por mi capacidad, ni por la capacidad de ningún líder ministerial. Es gracias a Dios. ¿Sabes? A veces nuestra oración ha ido encaminado a que esta iglesia siga creciendo. Pero sabes, a través de las pequeñas cosas Dios prueba nuestra fidelidad. Porque nuestra fidelidad realmente es mostrada no por el número de personas, sino por lo fiel que nos mantenemos aún en las cosas pequeñas. De manera que actualmente somos entre 60 y 70 personas las que nos reunimos cada domingo. Es un motivo para estar agradecidos. Que yo sé que es Dios quien ha traído a cada uno de ustedes aquí a esta iglesia.
Y yo soy bendecido porque cada domingo tengo la oportunidad de estudiar junto con ustedes la Escritura. Es la forma en que también el ministerio pastoral puede sobrevivir y funciona. Cuando tú y yo entendemos que es por gracia de Dios y no es por nuestros méritos, esto nos va a ayudar siempre a tener los pies en la tierra. Eso es lo que nos está enseñando Juan el Bautista. Él tenía muy claro el papel que tenía. Por eso se los dejó ver de esta misma manera a sus discípulos. ¿Cómo les contesta en el versículo 28? Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de Él. Tu papel es muy claro. Primeramente, yo no soy el Cristo. Mi papel es ir delante de Él. Por lo tanto, yo sé que soy solo una señal que Dios ha traído al mundo para ir por delante del Cristo anunciando su llegada. Juan sabía perfectamente que él no era la atracción principal. Esto no se trata de mí. Se trata de que me prepare para Él. Así que para Juan no es importante tener a las multitudes siguiéndole. Lo verdadero importante es que Él ha llegado. ¿Saben, mis hermanos? Juan el Bautista estaba contento con ese papel secundario. Juan el Bautista está contento porque está haciendo lo que Dios le ha ordenado hacer, aunque esto signifique no ser la atracción principal. Por eso te pregunto, mi hermano o mi hermana, ¿estás contento con lo que Dios te ha dado? Y a veces, nuestro problema es que no sabemos, pues nuestra excusa, decir que no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Que muchas veces realmente lo que hacemos es ignorarlo. ¿Por qué? Que no nos gusta, que no estamos satisfechos. Y a veces ese llamado que hemos recibido quisiéramos que fuera algo más espectacular, algo más grande. Quisiéramos recibir el reconocimiento de las personas. Ese es lo que Dios nos ha dado, no nos llena lo suficiente y queremos más, porque sentimos que merecemos más según nuestras propias expectativas. Por eso te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? ¿Dónde te tiene el Señor en este momento? ¿Qué está pasando en tu vida ahora mismo? Hace algunos años atrás, una mamá de 2 pequeñitos tenía poco dentro del cristianismo y me hacía este comentario, ¿verdad? Que ella no sabía por qué había sido llamada al cristianismo, porque no se sentía capaz de participar en ningún tipo de ministerio, porque no sabía ni siquiera cuáles eran sus dones, por lo tanto no sabía qué ministerio en ella podría incluirse para servir. No tenía mucha experiencia dentro de la Escritura. Por lo tanto, sabía y tenía ella muy claro que por el momento no podía enseñar nada. Y por otro lado, se sentía ella una persona sumamente insegura, tímida. Por lo tanto, hablar en público, ya no hablemos en grupos grandes, sino hablar en un grupo de 3 o 4 personas le daba mucho miedo, le daba mucha pena. Por lo tanto, prefería no hacerlo. Por otro lado, ella decía, no tengo ni siquiera ninguna capacidad manual, así como para cooperar con otras hermanas cuando arreglan la iglesia o cuando hacen cosas, hacen manualidades, ni siquiera tengo esa habilidad. En fin, no tenía absolutamente idea para qué había sido llamada, aparentemente. Mi respuesta fue simple: los hijos pequeños. Los hijos que Dios te ha confiado para que los críes y los amonestes en la disciplina del Señor. Y que enséñales sobre su palabra. Por lo que sé, son pequeños, por lo tanto, no creo que te hagan grandes preguntas de teología.
Tampoco creo que te estén exigiendo que les hagas estudios de 2 horas, ¿verdad? Yo creo que si los tienes 3 minutos ya ganaste. Ahí tienes tu ministerio. La respuesta fue, sí, lo sé, pero además de eso, aquí en la iglesia. Y a veces ese es el problema, mis hermanos, que no lo sepan, es que no lo entiendan. Es que a veces nos parece poco. A veces nuestro problema es que terminamos ignorando que Dios nos está probando para ver que realmente seamos fieles en lo poco. Ese debería ser nuestro enfoque, ser fieles en lo que hoy tenemos. Quizá más adelante pasen otras cosas, quizá más adelante sucedan otras cosas, pero hoy en lo que Dios nos ha dado, en donde nos tiene Dios, que tú y yo seamos fieles donde quiera que estemos. Y no nos enfoquemos en lo grandes que somos o en lo mucho que podemos hacer. En lo que en este momento hemos llamado a hacer, eso es en lo que nos debemos de enfocar y no en lo que todavía no hemos sido llamado a hacer. De manera que, mis hermanos, caminemos con contentamiento, con lo que Dios nos ha dado en este momento. Y sé fiel en ello, por pequeño que sientas que sea. No importa. Porque en realidad cuando dimensionamos justo peso, nos vamos a dar cuenta que no es algo pequeño. El problema es que somos nosotros quienes terminamos minimizándolo. Que así sea. Un alma tengas que cuidar. Es un alma que está deseando que inviertas en ella. Que le ayudes a comprender quién es Dios. Que le ayudes a ver lo mucho que le ama. Es lo que Juan el Bautista viene haciendo. Eso es lo que Dios me ha dado. Y en ello me voy a enfocar. Es lo que voy a hacer. Y no voy a anhelar más. Si Jesús está teniendo éxito, gloria, porque Él es el Mesías, Él se lo merece. Yo fielmente voy a hacer lo que me corresponde. Después Juan el Bautista, para que les quede más claro a sus discípulos, complementa la idea con la imagen de una boda evidentemente judíos. Está hablando con judíos, obvio la boda tiene que ser una boda judía. Esto lo hace para que les quede esta imagen con claridad. Y les empieza hablando del esposo. Y cuando habla del esposo es evidente que está hablando de Jesús. Porque les está hablando también la idea que hay de un matrimonio entre el pueblo de Israel, que está escrita en el Antiguo Testamento, esta relación entre Israel y Dios como la relación entre un esposo y una esposa. Por eso cuando Israel cae en idolatría pagana, se considera como adulterio. De manera que cuando Juan termina diciendo que Jesús es el esposo, primero que les está diciendo Jesús es Dios. Está hablando de la deidad de Dios, por lo tanto, Él es el que manda. Después nos habla del amigo del novio. Es obvio que se está hablando de Él mismo. Está hablando Juan el Bautista de Él mismo. Él es el amigo del esposo. Eso tiene todo que ver con la boda judía. A veces me he escuchado a otros predicadores hablar de este tema y a veces para no tener una mayor comprensión se nos dice que es algo así como el padrino de la boda. Pero realmente dentro del contexto judío es algo mucho más profundo. Porque el novio o el amigo del novio o del esposo o del futuro esposo tiene mucho más peso dentro de ese contexto. Porque el amigo de este novio se involucra demasiado en la preparación de la boda. Él es quien se encarga, quien organiza quiénes son los que van a estar en la boda según las pláticas que tiene con los novios. De hecho, él es quien sirve de mensajero por algún tiempo entre el novio y la novia, ¿verdad? Llevándose cartas, llevándose mensajes. Él es el que está trabajando en ambos. Lleva las cartas de amor de unos hacia otros.
El amigo del novio, del esposo, es quien planea la ceremonia. Y después él es el que se encarga de tener a otras personas y dirigirlas para supervisar todo lo concerniente al banquete y a la fiesta. Por lo tanto, no es alguien que pase desapercibido como un padrino que solamente costea los gastos. Tiene mucho más repercusión y algo sumamente importante. El amigo del novio es el guardián de la cámara o de la recámara nupcial. Por lo tanto, ese día no permite que nadie, absolutamente nadie, ande merodeando por ahí cerca. Nadie que no tenga nada que hacer tiene por qué estar ahí. De manera que el único que puede entrar después de la novia es el novio, nadie más. Cuando esto sucedía, lo que hacía el amigo del novio era cerrar la puerta. Se marchaba, lleno de alegría, porque había cumplido su misión. Es precisamente lo que Juan el Bautista está haciendo en este momento. Sabes, este es un gran recordatorio tanto para mí como para todo líder ministerial. Porque nuestro objetivo es que cada persona que llegue aquí debe ser guiada a Jesús, mantenerlos allí. No importa si es uno, son 50, son 60 o son 70. Las personas tienen que ser guiadas hacia Jesús. Que a veces el problema es que el quien está enfrente termina creyéndose el papel de guía, termina guiando a las personas hacia él mismo. Entonces, acércate conmigo, yo puedo guiarte, yo puedo aconsejarte, yo puedo decirte qué hagas. Pero mi hermano, nunca oigas esas voces. Que en realidad, en lugar de buscarme a mí o a cualquier líder, debes de buscar Jesús. Él es realmente quien te va a guiar. Yo no soy nadie. Yo no soy nada. De manera que llegar a confiar en mí o en cualquier otra persona es ponerte en peligro. Claro, yo no me estoy negando a ayudarte, a darte algún tipo de opinión. Voy a orar por ti. Pero Jesús es quien realmente te va a guiar. Y Juan lo resume todo en el versículo 30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Juan tiene muy claro que es a Jesús a quien le corresponde el centro del escenario. Tiene muy claro que Él debe de pasar a segundo plano. ¿Sabes? ¿Lo entendió? Y lo hermoso de esto es que había gozo en Juan. O sea, esta debería de ser nuestra meta como creyentes. Cuando tú y yo llegamos a los pies del Señor, Él debe de crecer en nuestra vida. Él debe de crecer en nuestro corazón. Él debe de crecer en nuestra relación con nuestro esposo o con nuestra esposa. Es Jesús quien debe de crecer en nuestro negocio. Es Jesús quien debe de crecer en nuestra vida y nosotros menguar. Pero tú y yo tenemos un grave problema llamado pecado, y ese pecado se materializa en nuestro orgullo. Por eso se dice que el orgullo es la raíz de todo pecado. Este problema que tú y yo tenemos nos quiere llevar a fuerza al primer plano. Quiere que seamos tú y yo los que seamos reconocidos y vistos. El mismo Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Ese deseo de ser visto, ese deseo de ser reconocido, ese deseo de ser respetado, ese deseo de ser honrado, de ser popular. Hermano, no nos podemos engañar a nosotros mismos diciendo que esos deseos no están en nosotros, porque todo tiempo estamos luchando todos con este deseo. Yo fui quien lo hice, yo fui quien lo realicé,
Miren qué bien organizo yo las cosas. Yo soy aquí el que manda. Las personas todas me buscan para que yo les dé dirección. Esa es la vanagloria de la vida. Juan no está luchando con eso. Por eso entendemos que Juan el Bautista es un hombre extraordinario. Está mostrando una actitud verdaderamente desinteresada. Se hace a un lado, permitiendo que sea alguien más que brille. Hasta aquí terminan las palabras del propio Juan Bautista. Y a partir del versículo 31, Juan, el evangelista, el apóstol, va a empezar a hacernos un comentario. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por último encabezado, afianza tu lugar en Cristo. Juan el apóstol, el evangelista, ahora nos da 3 declaraciones en estos versículos. Versículo 31 nos dice Jesús que Él viene de arriba. Por lo tanto, está por encima de todo. Lo repite para que quede muy claro al final del versículo. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién viene del cielo? Jesús. Juan apóstol está enfatizando la deidad de Jesús. Jesús ha venido del cielo. Por lo tanto, las palabras de Jesús superan toda enseñanza de cualquier maestro religioso, de cualquier maestro humano. Porque todos los maestros humanos, como yo, tenemos nuestras limitaciones terrenales. Él no las tenía. Versículos 32 al 34 nos da otra declaración. Nos habla simplemente de aquellos que aceptan el testimonio de Jesús. ¿Por qué lo hacen? Porque entienden y saben que Él es Dios verdadero. Porque es verdad lo que Jesús habla. Y habla de lo que había visto cuando estaba con el Padre y de la comunión que tenía con Él en el cielo. Sin embargo, a pesar de este claro testimonio que Jesús le dio a la humanidad y confiable testimonio, nos dice Juan que la humanidad rechazó el mensaje de Jesús, aunque no fue rechazado por todos, porque aquel que lo recibe termina atestiguando o hace constar que Dios es realmente veraz. Por lo tanto, rechazar el testimonio de Jesús, rechazar el testimonio de Dios, es llamar a Dios mentiroso. Mismo Juan lo deja muy claro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículos 35 al 36, Juan nos habla en esta declaración sobre todas las cosas que el Padre ha puesto sobre las manos del Hijo. Y cuando la Escritura nos dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Esto es importante para ti y para mí. Es algo que tenemos que tener presente cada instante de nuestra vida. Primero, porque viene en la palabra. Segundo, porque también es una enseñanza constante en las Escrituras, a lo largo de todas las Escrituras. De hecho, el mismo Jesús lo recuerda en Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y tierra. Es una declaración que solo Dios mismo puede hacer. Solo Él y nadie más.
Y yo les digo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo espero que cuanto menos en ese momento ustedes se paren y se vayan. Y unos más abusados le llamen a los de la casa de la risa porque me he vuelto loco. Porque esta es una declaración que solamente Dios puede hacer, solamente Jesús puede hacer. Y sabes, es algo que tú y yo tenemos que tener presente, principalmente cuando las cosas están saliendo mal. Cuando las cosas no salen como queremos. Híjoles, otra vez va a ganar Morena. Otros 6 años ya no los voy a aguantar. O sencillamente cosas que pasan en nuestra vida. Cuando las cosas no van bien en temas de salud. O en cosas emocionales que sencillamente estoy mal. No caminan las situaciones como yo deseo que caminen. Aún en lo financiero estoy lleno de problemas económicos. ¿Y qué es lo que sucede? Generalmente nosotros nos obsesionamos con este tipo de cosas y vamos caminando rápidamente, apresuradamente hacia la desesperación. Hasta que recordamos, toda autoridad me es dada. Cielo y en la tierra. Toda autoridad le ha sido dada, entregada a Jesús. Y Jesús es tu Señor. Él es nuestro Salvador. Tú y yo somos suyos. Esto no significa que vamos a entender todo lo que vamos a atravesar o por todo lo que estamos pasando. Y por lo tanto, cuando atravesamos cosas que no entendemos, nos tenemos que preguntar, ¿tengo que poner todo en mi capacidad de entender todas las cosas que vivo? ¿O simplemente tengo que basar mi fe en Dios, que Él es digno de mi confianza? Porque déjame decirte algo, si tú no has vivido en el cristianismo lo suficiente como para que no comprendas muchas veces las cosas que estás viviendo, y hasta ahorita todo lo que has vivido lo tienes muy claro, déjame decirte que va a llegar el momento en que no vas a entender por qué pasan ciertas cosas. Te lo aseguro. Pero estoy seguro que para la mayoría esto ya ha sucedido. Y los entiendo porque yo mismo lo he vivido. Esto nos sacude hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, ¿por qué has permitido estas cosas en mi vida? ¿Por qué dejaste que esto me pasara? Y en esos momentos es cuando tú y yo nos hincamos más y oramos más a Dios y estamos en comunión constante que Él. Y muchas veces, ¿qué recibes a cambio? Silencio. Lo único que recibimos es silencio. ¿Por qué a veces recibimos el silencio como respuesta? Una pregunta muy difícil de contestar. Pero quizás sea porque a veces no tiene ni siquiera caso que Dios nos dé una respuesta. Porque ni siquiera la respuesta nosotros tenemos la capacidad de entenderla. Que muchas veces si no entendemos la pregunta tampoco vamos a entender la respuesta. Entonces, ¿qué caso tiene preguntarnos sobre cosas que no entendemos? Simplemente la respuesta es: confía en mí. Toda autoridad me es dada, en el cielo y en la tierra. Confía en mí. ¿Sabes? Es esa la verdadera prueba de todo. Es ahí donde está la prueba. Porque ahí es donde es probada nuestra teología, nuestra teoría. Porque solamente tenemos 2 opciones en esos momentos de nuestra vida. ¿Confías o lo rechazas? Generalmente, ¿cuál es tu respuesta en estos momentos? ¿Sabes? Vamos a terminar este mensaje como generalmente lo hacemos, orando. Pero si aquí hay alguien que no la está pasando bien, tiene por qué, y no quiere decirnos, no nos diga nada, ¿no? Eso no es importante, Dios lo sabe y eso es suficiente. Pero ponte de pie y los demás acérquense
a orar por esa persona, simplemente pídele a Dios que le ayude en lo que esté pasando, más allá de la solución que Dios pueda ofrecernos. Esto sirva para afianzarse en fe. Que la prueba, que es a veces más allá de lo que vivimos, la verdadera prueba es confiar en esos momentos tan complicados. Esa sea nuestra oración por esta persona o por estas personas, si es que hay alguien. Si no, manténganse en su lugar y vamos a orar. Le voy a pedir al pastor Hugo, a Miguel, a nuestro hermano Héctor Rosales y a nuestro hermano Héctor Larios, que se pare por aquellas personas que no están pasando un buen momento y que estén orando por ellas, por favor. Amado Señor, no nos queda más que darte gracias, Padre, porque lo que tu palabra nos enseña es reconfortante. Que confiemos en ti en momentos de adversidad. Que dejemos esos anhelos tontos de querernos sentir la parte fundamental de tu obra, Señor. Si la obra es tuya, el pecado lo pusimos nosotros, si tú pusiste el perdón y la salvación a través de la vida de Cristo, de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, no tendríamos por qué nosotros sentirnos superiores a nada ni a nadie. Al contrario, debemos de estar agradecidos, profundamente agradecidos contigo por lo hecho por nosotros. Que nos hayas otorgado una salvación que no merecemos, no hay más que gozarnos en ello, Señor. Ayúdanos a confiar en las palabras de Cristo. Ayúdanos a entender lo profundo que es que todo se lo has puesto en las manos, Señor. Toda autoridad tú se la diste, tanto la que hay en el cielo como la que hay en la tierra. Sobre todo en los momentos donde no la estamos pasando bien, en los momentos de adversidad, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder confiar en ti, que esa es la verdadera prueba. Crecer en fe a través de la adversidad y no a través de las cosas superfluas que no nos llevan absolutamente a nada, a reconocimientos vanos, a que las personas nos lleven a tener en estima por lo mucho que podemos hacer o por la capacidad que hemos desarrollado, que no la tenemos por nosotros mismos, sino porque tú nos los has dado. Señora, ayúdanos, Dios, a ser personas que muestran en su vida quién eres tú y lo importante que eres. Eres nuestro Dios y Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador en Cristo. Que cada situación que estamos viviendo en esta iglesia y que cada persona está pasando y no la está pasando bien, Señor, seas tú manifestándote en ello. Que el día de mañana podamos dar testimonio de tu grandeza y de tu poder. Porque es a través de las pruebas que a veces no entendemos de por qué las vivimos. Tú te muestras. Y tú te muestras en poder y en gloria. No solamente dándonos la salida, sino sosteniéndonos en medio de ella. Porque si podemos soportarlas es porque tú nos sostienes, no por nuestra capacidad y no por lo hábiles que pudiéramos ser o por lo mucho que sabemos. Es por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Señor, gracias. Y oro por cada persona que está pasándola aquí, que no está bien. Ayudes y que nos ayudes a todos. Mostrar tu amor derramado en nosotros y poderlo llevar a los demás. A través de oraciones, a través de palabras de apoyo y, ¿por qué no, Padre, a través de un abrazo? Bendito sea, Señor. En nombre de Jesús te alabamos.